iglesia que acompaña. No estás solo, tu iglesia te cuida. Al anochecer. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios que es luz y vida, solícito pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, es la voz del pastor que la ha elegido, es su amor infinito el que nos ama, en la entrega este otro Cristo, conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina. Sigamos al pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda tus hijos, manda siempre a tu mies trabajadores, cada aurora a la puerta del aprisco nos aguarde el amor de tus pastores. Muy buenas noches, queridos cristovidentes, queridas familias, queridos amigos que se unen a esta experiencia vocacional que queremos compartir con ustedes hoy, que se unen a esta franja de nuestro programa Al Anochecer, que quiere todos los jueves dedicar un espacio muy especial para hablar de la vocación, para dar testimonio de la vocación, de esa vocación que nos congrega, que nos llama, como nos invitaba a reflexionar el Salmo y el canto, el buen pastor. Hoy nos encontramos con el coro del Seminario Mayor Santiago Apóstol de nuestra diócesis de Fontibón, los seminaristas que nos acompañan, y queremos compartir con ustedes este espacio, especialmente porque el próximo domingo celebraremos la fiesta del Buen Pastor en nuestra Iglesia Universal, y el Papa nos ha regalado un hermoso mensaje que queremos compartir con ustedes hoy. Queremos dedicar este espacio para volver sobre la vocación, para dar gracias por la vocación, para pedirle al dueño de la mies que siga enviando muchos obreros para nuestra iglesia, muchas vocaciones a la vida religiosa, muchos ministros que quieran entregar su vida. Y por eso este espacio que nos brinda el canal, queremos darle gracias y la gloria a Dios porque nos va a permitir cada jueves, comenzando con la Eucaristía, siguiendo en el programa, para este espacio vocacional. Para comenzar, por supuesto, y antes sabemos que hoy tenemos grandes invitados, ahorita en un momento ya les vamos a contar quién es el personaje que nos acompaña hoy también, para contarnos de su experiencia y también de su vocación. Pero en primer lugar vamos a poner en las manos del Señor, de ese buen pastor,
esta experiencia de cada jueves, esta experiencia de iglesia, esta experiencia de hermanos, esta experiencia de comunidad que acompaña, que está conectada a través de este canal que ustedes apoyan con sus oraciones y de tantas formas. Vamos a ponerlo en primer lugar en las manos del Señor. En este momento en que nuestras familias y desde tantos lugares del mundo se unen a esta transmisión, que sea nuestro Señor el que nos permite hoy estar aquí, aún en medio de tantas dificultades. Vamos a poner nuestra vida en sus manos y vamos a pedirle que siga siendo ese buen pastor, ese compañero de camino. Así que vamos, acompañados por Felipe, a tener este momento de oración a nuestro Señor. Queridos cristovidentes, entonces es un espacio para que nos podamos sentir también parte de ese rebaño de nuestro Señor, en que Cristo es ese buen pastor y a nosotros nos invita para ir detrás de Él, para seguirlo, para acompañarlo, para dejarnos amar y dejarnos cuidar por Él, quien es el buen pastor. Les invito para que oremos con el Salmo 22. Juntos recémoslo con mucha fe. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Oh Señor, buen pastor, en esta noche nos reunimos ante ti en torno a tu presencia para compartir como hermanos el misterio de tu amor misericordioso, el misterio en el que nos reúnes bajo un mismo cayado, que no es otro sino el de la cruz, que no es otro sino el del amor. Ponemos en tus manos este compartir vocacional, para que a través de nosotros tú sigas llamando a muchos jóvenes, a muchas personas a seguirte, a entregar su vida a ti a través de las distintas vocaciones, para que cada uno de nosotros tomemos en serio el ser parte de tu redil y con nuestra vida te demos a ti mayor honor y gloria. Amén. Amén. Muy bien, Felipe, muchas gracias, queridos hermanos, que sea este Cristo buen pastor que nos guía, que nos orienta, que nos da tantos dones y regalos y que acompañe esta experiencia de todos los jueves al anochecer en Cristovisión, la meditación, los invitados, todo lo que vamos a tener que sea puesto en las manos del Señor. Queremos, para iniciar, les venía diciendo que tenemos un invitado muy especial, precisamente un buen pastor en nuestra iglesia. Tenemos el gusto de recibir en esta noche de Cristovisión vocacional a Monseñor Juan Carlos Barreto. Él es obispo de la diócesis de Quibdó y quisiera en primer lugar saludarlo, Monseñor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos los cristovidentes. Siempre es una alegría muy grande poder compartir con ustedes a través de este canal católico que promueve la fe y que acompaña a toda la familia cristiana católica de Colombia. Claro que sí, Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio vocacional, en este espacio de esta noche en que queremos hablar de vocación, pero en primer lugar, por supuesto que ha sido para todos nosotros un motivo de alegría, lo hemos visto en los medios de comunicación, ha tenido mucha resonancia y mucho eco, esta obra grande que el Santo Padre ha realizado en Quibdó, esta donación tan importante que queremos pedirle a usted, por supuesto, que nos cuente, usted que ha sido, bueno, en primer lugar podríamos decir como un gestor, que nos cuente un poco cómo fue ese proceso, cómo llegó esta donación,
cómo fue la intención, quién puso los medios, bueno, un poco lo que hay antes de que llegasen a nuestro país estos respiradores, estos aparatos que han servido tanto, pues, Monseñor, si nos cuenta un poco esta experiencia que usted ha liderado y que ha sido tan importante en nuestro país. El Papa Francisco tiene un amor muy grande por Colombia y está muy atento a lo que pasa en el país. Ya pues hace poco, hace unos 15 o 20 días, se solidarizaba con las víctimas de la violencia en la costa pacífica y en el suroccidente del país y nos animaba a los obispos y a todos los agentes pastorales de las iglesias particulares de este territorio a continuar tejiendo lazos de paz, como llama él la obra que debemos llevar a cabo en esta región. Y ha estado siempre muy atento a la paz. Le duele mucho que en Colombia pues no haya llegado esa anhelada paz, y también ha donado ya varios de estos respiradores mecánicos para otras regiones del país, y ahora nos ha tenido en cuenta también a nosotros en el departamento del Chocó a través de la diócesis de Quibdó. Pero pues no ha sido una gestión propia desde aquí, sino que el Santo Padre siempre está pensando en las personas más necesitadas, y él sabe que en este territorio que tiene tanta riqueza humana, natural y cultural, pues también se viven situaciones de mucha necesidad, y especialmente en este campo de la salud. Por eso hemos agradecido tanto esta donación, que va a servir mucho para la atención del COVID, que pues aquí en Quibdó, como en muchas ciudades de Colombia, va en aumento. Qué bien, Monseñor. Y bueno, ya cuando llegan estos respiradores, vimos que unos llegaron al Hospital San Francisco de Asís. ¿Quién toma esta decisión un poco de a qué instituciones prestadoras de salud van? ¿Cómo es su presencia de buen pastor también a través de estas decisiones? Un poco ya cuando llegan a Quibdó los respiradores, ¿cómo ha sido esa experiencia como pastor de poder brindar para su comunidad este medio pues tan importante para el cuidado de la vida? Si nos cuenta, Monseñor, un poco de eso. Sí, cuando tuvimos la noticia de que iban a llegar los respiradores, pues esa es una decisión muy técnica que nosotros consultamos con la Secretaría de Salud Departamental. Y ellos dicen que estos dos centros serían en donde los respiradores prestarían una mayor utilidad. El Hospital San Francisco, que es el hospital público del departamento, pero también la Clínica Santiago, aunque es una clínica privada, es la que tiene mayor capacidad física para poderlos instalar, y el personal que también lo puede manejar estos respiradores. Entonces, ese fue el criterio que tuvimos en cuenta para la distribución de estos instrumentos, que son muy importantes, que fueron muy valorados por los directores de los hospitales, porque tienen autonomía de 6 horas, es decir, que sirven no solo para la hospitalización dentro del centro médico, sino que sirven para transportar a pacientes durante un largo trayecto. Entonces, ha sido realmente una bendición que el Santo Padre ha hecho al departamento del Chocó a través de estos respiradores. Claro, Monseñor. Y qué bonito lo que usted nos dice de cómo nuestro país y nuestras regiones, especialmente las más golpeadas por la violencia, por tantas situaciones, están en el corazón del Santo Padre como un buen pastor, y nos hace sentir su cercanía a través de esta generosa donación. Y bueno, quisiéramos preguntarle también, Monseñor, ¿cómo ha sido como el reflejo que le ha dado el pueblo de Dios sobre eso? ¿Cómo ha sentido usted a este pueblo, a estos hermanos nuestros de Quibdó cuando llegaron? Si ya algunos que hayan podido disfrutar de este beneficio,
¿Cómo es el sentir de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas de Quibdó con esta llegada de estos aparatos respiradores? Sí, en Quibdó pues hay un amor muy grande por el Papa Francisco, porque aquí en toda la catedral tiene como patrono a San Francisco de Asís, y sabemos la relación tan estrecha entre el Papa Francisco y San Francisco de Asís, que ha sido pues inspiración para su servicio a la Iglesia Universal. Entonces siempre ha habido como esa conexión entre Quibdó, todo el Chocó y el Papa Francisco. Y eso ha hecho que pues, se haya recibido con un gran entusiasmo, como muestra de que el amor que se le ha profesado al Papa, pues ahora pues, viene como con esta bendición tan importante. La gente ha expresado una alegría muy grande de saber que el Papa pues tiene en cuenta este territorio, que ora por nosotros y que muy especialmente también nos ha tenido en cuenta a través de esta donación. Los medios de comunicación estuvieron muy atentos. Hicimos una entrega formal a través de una rueda de prensa, y muchos medios pues han ido preguntando también, pues, preguntas muy similares a las que ustedes están haciendo aquí, y también los directores de los hospitales pues muy contentos por la donación, y sabemos que van a ser muy útiles en nuestro contexto. Claro que sí, Monseñor, y nos alegramos realmente todos cuando vimos esta posibilidad que ha llegado para Quibdó. Pero bueno, Monseñor, estamos nosotros en una noche vocacional, estamos en una noche para hablar precisamente de ese buen pastor, y yo quisiera preguntarle a usted ya desde su corazón de pastor, desde ese peregrinaje que usted lleva en la diócesis de Quibdó ya durante estos años, ¿cómo se sintió usted con esa experiencia, ese corazón de pastor que le puede, aunque ya no lo dijo usted, no fue su gestión, pero usted a través suyo, y estamos seguros que por la oración también que usted hace, ha llegado? ¿Cómo se siente ese corazón de buen pastor con este tipo de ayudas, que no será la única, porque la obra caritativa de la iglesia es muy grande, pero bueno, ese corazón de pastor, Monseñor, ¿cómo se siente en este momento con esta experiencia que está viviendo? Bueno, pues ha sido una alegría muy grande para la diócesis de Quibdó. Aquí en el territorio la diócesis es muy reconocida por el trabajo histórico de acompañamiento a las comunidades, de visibilización de sus sufrimientos, de incidencia para que pues, se puedan dar algunas transformaciones, y todo ese reconocimiento pues ha hecho que este sea un punto más, digamos, de la cercanía, que expresa la cercanía de la diócesis, y que hacerlo en comunión con el Santo Padre pues es para nosotros también una bendición muy grande. El pueblo chocuano tiene un sustrato católico muy grande, también pues hay otras iglesias y también algunos se mueven más dentro de la espiritualidad indígena, pero siempre esa comunión, ese afecto hacia la Iglesia Católica está presente, y para nosotros pues haber recibido esta donación del Papa y haberla podido entregar sabiendo que va a ser absolutamente útil, pues nos fortalece y nos ayuda a seguir en esa línea de saber que el Señor acompaña a este pueblo, lo bendice de muchas maneras, y que nos sentimos muy cercanos con la Iglesia Universal. Claro que sí, Monseñor. Bueno, también siguiendo en la temática ocasional, sabemos que su diócesis de origen, Monseñor, es la diócesis del Espinal, una realidad, digamos, muy distinta ya donde usted está ejerciendo su ministerio episcopal,
Ya en esta dinámica vocacional yo quisiera preguntarle, bueno, ¿qué le ha enseñado este pueblo, esta diócesis de Quibdó, su clero, su gente? ¿Cómo le han ayudado ellos en lo que le han enseñado y lo que le han transmitido, un poco lo que Monseñor ya nos está contando? ¿Cómo le han ayudado a formar ese corazón de pastor, de obispo, de este lugar de buen pastor? ¿Cómo estas comunidades, este clero, este territorio, como usted dice, ha formado su corazón siendo una realidad aún en el mismo país tan distinta del Espinal a Quibdó? Y el Chocó tiene diferencias con la zona del Espinal, que está entre la llanura del Magdalena y la cordillera central. En Chocó, pues, la mayor parte de la población es afrodescendiente y también hay población indígena, por lo tanto es un territorio étnico del país, lo mismo que toda esta costa pacífica. Fueron pues muchas las diferencias que encontré. Sin embargo, en el seminario había podido compartir con muchos compañeros que pertenecían a la diócesis de Quibdó y algunos de los cuales encontré aquí ya ordenados sacerdotes también. Ha sido un proceso de aprendizaje. Papa Francisco, en uno de los discursos frente a los obispos, dice que nosotros debemos respetar la tradición histórica de las iglesias particulares y beber de esa historia espiritual que el pueblo católico en cada contexto ha tenido. Entonces, eso me ha iluminado a mí para saber que llego a aprender muchísimas cosas, a ubicarme en el contexto. Ha sido un tiempo de aprendizaje, de realmente poder hacer un esfuerzo grande por la inculturación, entrar en el corazón del pueblo de Dios, que es de cada pueblo, que es el proceso de inculturación que tenemos que hacer todos. He aprendido muchos valores del Evangelio, como la alegría, la capacidad de resiliencia frente a todas las dificultades que se encuentran, la solidaridad. Realmente son muchos los valores del pueblo chocuano que he encontrado aquí en la diócesis de Quibdó, que se identifican con muchos valores del Evangelio, y pues hemos tratado de mirar toda la historia que ha tenido la diócesis, todas las opciones, todo lo que se ha venido construyendo con el paso de los años y con el esfuerzo de muchos obispos, sacerdotes, comunidades religiosas y laicos. Y ahí hemos entrado un poco con el respeto y la valoración de todo lo que se ha venido haciendo. Para mí esto ha sido pues fundamental, me ha enriquecido mucho a nivel personal, espiritual y pastoral. Muchas gracias, Monseñor. Claro que sí, la inculturación tan importante, pero bueno, también queremos aprovechar, ya que está Monseñor acompañándonos. Este programa quiere ser también una oportunidad de compartir nuestros testimonios vocacionales, de compartir precisamente cómo el Señor, como Monseñor lo ha dicho, en cada lugar que aunque geográficamente es muy distinto, sin importar la geografía, esa fe, ese amor que la historia y la tradición de la Iglesia ha dado, ha entregado en el transcurso de los siglos a ese Cristo vivo que se ha comunicado, que sigue conquistando el corazón de hombres y mujeres para que entren en su santo servicio. Por eso no queremos desaprovechar la oportunidad de pedirle a Monseñor si nos puede compartir un poco de su testimonio vocacional. Este programa llega a muchos jóvenes que tienen inquietud vocacional y que tal vez se preguntan un poco por esa historia de cómo el Señor va conquistando el corazón, cómo lo va formando, y pues seguramente que cada uno de nosotros tiene esa historia especial con el Señor para contar. Y bueno, queremos preguntarle a Monseñor, y bueno, más que preguntarle, pedirle que nos comparta su testimonio vocacional, cómo el Señor fue conquistando esos paso a paso
de la vocación, de ese llamado que lo invita a configurarse de manera muy especial con Él como Cristo buen pastor. Sí, yo entré al seminario a la edad de 17 años y creo que influyeron mucho en la decisión vocacional mía, pues el haber sido formado en una familia católica, practicante, en donde aprendí las virtudes de la fe a través de mis padres, de mis tíos, de la familia extensa. Siempre ese espíritu católico pues estuvo presente, y también influyó mucho el haber sido formado a través del bachillerato por sacerdotes que siempre fueron personas que en la clase de religión estuvieron presentes, y también por algunos laicos que dieron esa clase de religión, que eran personas muy convencidas de su fe y que me ayudaron a tener una buena imagen de la iglesia. Yo veía a los sacerdotes que llegaban allá a Chaparral, Tolima, donde yo estudié, aunque pues, soy de San Luis, Tolima, pero estudié en Chaparral la primaria y el bachillerato, y allá veía los sacerdotes vicarios parroquiales que eran jóvenes, y también el párroco los veía muy comprometidos, muy trabajadores, que salían constantemente a las veredas, a visitar a las comunidades campesinas que estaban disponibles para atender a la gente. Y me impactaba que los sacerdotes eran alegres, eran cercanos, deportistas, y todo eso me dio también una muy buena imagen del sacerdocio. Así que tomé la decisión de entrar al seminario, y gracias a Dios pues pude vivir una etapa muy feliz allá en el seminario. Estudié el primer año en Garzón Huila, y los otros 6 años los estudié en el Seminario Misionero del Espíritu Santo de La Ceja, Antioquia, un seminario nacional donde conocí a muchos amigos de otras diócesis con las cuales nos encontramos constantemente también en algunos eventos. Yo creo que la vida vocacional es un camino de felicidad. Hay sufrimientos, hay dificultades, hay muchos retos en esta época, especialmente en la actualidad, pero es un camino de felicidad donde se puede vivir en plenitud la alegría del Evangelio, y desde donde podemos hacer mucho. Yo recuerdo ahora pues que el Papa Francisco en una frase decía que el Evangelio es capaz de lograr muchas transformaciones personales y sociales. Y yo creo que esa fuerza del Evangelio la puede vivir uno en los ambientes familiares, pero también vale la pena vivirla a través del ministerio sacerdotal. Monseñor, muchísimas gracias por ese testimonio de vida. Quisiéramos, para ir cerrando esta gran participación, esta oportunidad que Monseñor nos da de entrar en contacto con usted. Este programa también va dirigido a los seminaristas, a quienes somos formadores, como seguramente Monseñor también en su diócesis tiene seminaristas a quienes se dirige ocasionalmente. Quisiéramos pedirle aquí desde este programa que nos regalara unos tips, para quien está buscando o tal vez está inquieto en su vocación, y para quienes ya empezaron y están en la formación para los seminaristas. Que Monseñor nos regale unos tips de cómo, eso que Monseñor acaba de decir, cómo saber, estar seguro que este es un camino de felicidad, de plenitud, de servicio amoroso, un camino de realización personal, por supuesto todo es del Señor, pero que si nos regala Monseñor unos tips para quien está en la inquietud, que de pronto este año se ha acercado a un proceso vocacional o está pensando en entrar en contacto con la diócesis, una comunidad religiosa, y quiere saber, bueno, yo cómo sabré si no estoy llamado, y tal vez 1 o 2 tips para quienes ya son seminaristas, como los que nos acompañan aquí en este set, como los que Monseñor ha de tener en Quibdó, y todos los seminaristas de nuestro país. Unos tips vocacionales, Monseñor. Bueno, es muy importante en la vida vocacional
la oración. La oración es el espacio en donde podemos escuchar en profundidad al Espíritu Santo y podemos cultivar la amistad con Dios Padre y con Cristo. Entonces, sin oración, pues la vocación realmente irá siempre con muchos altibajos, muy inestable, y puede terminar, digamos, en una mala experiencia de vida. Cuando una persona quiere ser sacerdote, pero no le da a la oración el puesto fundamental que debe tener en la vida, pues esa vocación será una vocación muy frágil. La fortaleza está en la oración, por eso Jesús nos dice que hay que orar para no caer en la tentación. Pero también la vida vocacional se compone de muchos otros elementos, como mucha dedicación al estudio. Tenemos que aprovechar ese tiempo del seminario para tener una buena formación, ser estudiosos, y también es importante pues que logremos tener una vida fuerte a nivel comunitario, que sigamos amando y respetando ese espacio de la familia, pero que logremos también hacer vida comunitaria intensa en el seminario, que no nos acostumbremos a una vida pues en el egoísmo, a una vida de los demás, porque después eso se reflejará también en la vivencia del sacerdocio. El seminarista que no logra entrar de una manera alegre y comprometida en la vida comunitaria, después será un sacerdote aislado de la comunidad, será un sacerdote que tendrá muchas dificultades para ser percibido por la comunidad como el sacerdote con olor a oveja, como dice el Papa Francisco, y ese aspecto también es importante. Y yo creo que aquí tener la conciencia de que nosotros somos pastores para evangelizar, pero tenemos que vivir el evangelio. En la oración aprendemos a vivir el evangelio y luego a darlo a conocer a los demás. Hace poco hablaba con unos sacerdotes y unos seminaristas en un diálogo que teníamos y veíamos que pues a veces los sacerdotes quieren en otros campos distintos al sacerdocio, como por ejemplo el campo de la política. Se pierde bastante la identidad y entonces la evangelización pasa a un segundo plano, o el sacerdote quiere pues estar en otras identidades y pierde ese compromiso evangelizador. Yo creo que estos aspectos, que en general son los que marcan la vida cristiana, de ser una persona de oración, de mucho estudio, de una vida comunitaria comprometida y de tener en el corazón el deseo de evangelizar, son los que realmente sostienen la vocación de todos. Muchas gracias, Monseñor, muchas gracias por esas claves para la formación. Lo escuchan seminaristas, esta voz del buen pastor que nos orienta, que nos llama a llevar esa vida comprometida, comunitaria, seria en la formación. Y muchas gracias, Monseñor, por habernos dado este espacio, por contarnos de estas alegrías para su diócesis, porque tienen un pastor que se interesa, que conoce a sus ovejas, y sabemos de todas esas obras buenas que se llevan adelante gracias a esa voz de la iglesia y de sus pastores. Pero, Monseñor, por favor, la bendición para lo que sigue este programa, para todos los que en este momento lo escuchan, las familias, para todos nosotros, para que el Señor buen pastor, que celebraremos el próximo domingo a través suyo y de su bendición, nos regale muchas y santas vocaciones. Entonces nos acogemos, Monseñor, a su despedida y a su bendición. Bueno, me encomiendo mucho a las oraciones de los seminaristas, a las oraciones de los cristovidentes. Los sacerdotes necesitamos mucho de la oración de toda la comunidad cristiana, que encomienden muy especialmente la diócesis de Quibdó, aquí en medio de alegrías y de tantos aspectos positivos,
también tenemos grandes dificultades, especialmente por las situaciones de suma necesidad en las que vive la mayor parte de la población, por ese abandono histórico del Estado que se ha venido sufriendo, por la corrupción de muchos de sus liderazgos que se viven en este departamento como en todos los departamentos de Colombia, y también por las múltiples dificultades que pasan las comunidades por las acciones de los grupos armados y de la delincuencia organizada. En medio de todo eso nosotros contamos con nuestra oración y con la oración de todo el pueblo de Dios. Por eso les pedimos seguir orando por esta iglesia particular. Les decimos que también nosotros aquí tenemos en cuenta pues a toda la iglesia colombiana, la iglesia universal. Oramos muy especialmente por las vocaciones. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, Monseñor, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, este espacio. Qué mejor apertura para este espacio vocacional que haber contado con usted, con su voz, su testimonio. Usted que también fue formador, rector del seminario, que conoce bien de este tema vocacional. Gracias, Monseñor, por esa oportunidad. Ahora vamos con un canto. Seguimos animando con nuestra voz esta jornada vocacional. Los invitamos a todos desde sus hogares a unirse con este canto que hemos preparado para ustedes. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser. Mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto, Señor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza. Mil gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí en el desierto de mi vida. Háblame, háblame, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Muy bien, queridos cristovidentes, queridas familias que siguen unidos a nosotros en esta noche, al anochecer Cristovisión, que cada jueves va a ser vocacional, que cada jueves va a tener esta presencia de iglesia que camina, que como nos invitaba Monseñor Juan Carlos, quiere seguir mostrando esa alegría de seguir a nuestro Señor, esa alegría de realizarse en el servicio, y que sea la oportunidad para esta parte que sigue, que todos aquellos que tal vez tienen una inquietud, que han conocido de alguien que está pensando esta posibilidad de vida, bien en la vida del seminario sacerdotal o en la vida religiosa consagrada, femenina o masculina, pues que este espacio sea una oportunidad para eso,
para, como nos decía Monseñor Juan Carlos, la oración en primer lugar. Sin eso no sigue nada. Por eso, a pedirle al Señor que siga conquistando muchos corazones. Para lo que sigue, queremos invitarlos, queridos hermanos, a que nos acompañen en una meditación que hemos preparado a propósito de el Señor Buen Pastor, que celebraremos el próximo domingo. Seguramente que será una oportunidad para que todas las comunidades parroquiales, aún de pronto en estas normas de aislamiento, no se olviden de orar por sus párrocos, por su obispo, por el Papa, por esa presencia de Buen Pastor que ejercen, como nos decía Monseñor, a veces en medio de tantas dificultades, pero ahí, con el pueblo de Dios, como el Buen Pastor, entregando la vida. Y damos gracias al Señor por la vida de todos los sacerdotes, las religiosas y todos los laicos consagrados que a ejemplo del Buen Pastor están allá entregando la vida por el rebaño. El Papa Francisco nos regaló para esta jornada, porque a propósito de la fiesta del Buen Pastor es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y entonces, muy unido a lo que ha sido este año de San José, que el Papa nos ha invitado a celebrar desde el 8 de diciembre del año pasado hasta el 8 de diciembre de este año, Año Universal de la Familia también, nos ha regalado un mensaje que no queremos explicar ahora, pero que sí nos regala en su contenido 4 palabras claves que el Papa nos da para esta jornada de las vocaciones. Esas 4 palabras que queremos compartir con ustedes en estos minutos de nuestro programa, y porque ellas expresan, según nos lo enseña el Papa, muy profundamente lo que es una vocación, lo que significa una vocación, y tendremos la oportunidad de preguntarle a nuestros seminaristas cómo viven precisamente esas palabras que el Papa les dirigió y que nos dirige a todos. Esas palabras, la primera de ellas, de este mensaje que el Papa nos ha regalado, es la palabra soñar, que está muy unida a lo que nos ha regalado en la Patris Corde a propósito de San José. Aquel hombre del sueño, aquel hombre, ese padre de familia que recibe la misión en el sueño, que recibe esa misión de proteger, de cuidar, y que por eso nos preguntamos en la Sagrada Escritura cómo el Señor también, Dios mismo en el sueño, se revela y revela su misión y esa tarea. Quisiera preguntarle a Nicolás precisamente sobre esos testimonios bíblicos que tenemos de esas revelaciones, como en el sueño, como nos va a decir el Papa, porque la vocación es un sueño. ¿A quién más? Cuéntanos, Nicolás, ¿qué más encontramos en la Sagrada Escritura sobre misión y sueño? Pues sí, perfectamente, como lo dice el Padre Javier. Queridos cristovidentes y hermanos, pues miramos también y nos damos cuenta en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, en donde también nos damos cuenta de ese testimonio en donde el sueño se hace efectivo, en donde en el sueño Dios también habla. Y bellamente el libro sagrado, el libro de Samuel, nos narra un episodio, la infancia, el llamado de Samuel. Y en ese llamado de Samuel también encontramos un personaje llamado Elí. Se dice en el libro que se la pasaban juntos en el templo, en el santuario. Día y noche le oraban al Señor, a Yahvé. Y que una de esas noches Samuel quedó dormido y empezó a escuchar una voz que lo llamaba, Samuel, Samuel. Y en ese llamar, en ese acontecimiento, él iba corriendo rápido donde Elí y le decía, Elí, ¿me estás llamando? Pero Elí le decía, no, no te estoy llamando. Él pensaba, y está bien, porque pues eran los únicos dos que habían. Todavía no se le había reflejado, no se le había proyectado a Dios a Samuel, no tenía el conocimiento necesario. Hasta que Elí se da cuenta de que esa voz es un poco más profunda, es la voz de Dios, y le dice a Samuel, Samuel, si él vuelves a escuchar esa voz, vas a responderle, háblame Señor, que tu siervo escucha. Y es allí donde se refleja, Padre, el sueño de Samuel frente a lo que estamos aconteciendo para esa semana vocacional. Gracias, Nicolás. Claro, en el sueño. A Samuel también lo llama a través del sueño.
Y entonces, Felipe, ¿qué nos dice el Papa en este mensaje vocacional, precisamente sobre cómo la vocación tiene que ver con un sueño de la vida? Bueno, va en esa misma línea de la que ahorita nos hablaba Monseñor Juan Carlos, en que es el Señor quien primerea, ¿cierto? Vemos en la Evangelii Gaudium cómo el Santo Padre propone ese verbo, ¿no?, nuevo, el primerear. Entonces, es el Señor quien toma la iniciativa y a través de sueños se le presenta a José y pone todo un plan salvífico como una esperanza, como un proyecto venidero. Asimismo, es la vocación, que nos saca de nuestra zona de confort, porque un sueño, algo grande, no es para uno quedarse acomodado en lo mismo de siempre, en las cosas pequeñas, sino para aspirar a algo mucho más grande, en este caso, en ese proyecto salvífico. Entonces, el Santo Padre en este sueño nos invita a todos a los que hemos recibido un llamado que ante todo es don sobrenatural, a verlo como una esperanza, como una aventura, la mejor aventura que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de imaginar, sino que es Él mismo quien va guiando, porque nos va primereando, porque al fin de cuentas es Él quien nos llama. Muchas gracias, Felipe. Claro que sí, es que el Señor en todo momento nos va instruyendo y nos va regalando la oportunidad de formar el corazón. Claro que el sueño no tiene que ver con que seamos personas como dormidas, ahí como que no entendemos nada. No. Tiene que ver como con José en el sueño, pero porque en todo momento estaba dispuesto a escuchar esa voz de Dios. Por eso queremos preguntarle a uno de nuestros seminaristas que hoy nos acompañan en el coro, ¿él con qué sueña? Respondiéndole al Señor. No cuánto duerme, porque eso no lo vamos a decir, sino con qué sueña. Él que es el segundo seminarista más joven, ya es mayor de edad en nuestro seminario, pero cuéntanos, Santiago, así muy breve, ¿tú con qué sueñas cuando decidiste seguir al Señor? Bueno, vas persiguiendo un sueño. ¿Qué sueñas tú con tu respuesta vocacional? Padre, yo creo que para responder a esta pregunta es ver y contextualizarse en este momento, en esta hora, en este espacio en el cual vivimos. Entonces pienso que mi sueño radica mucho en la experiencia pastoral que he tenido en mi apostolado. Entonces allí pasa que pues veo que los sacerdotes, la gente necesita unos sacerdotes que acompañen, que estén ahí, que estén dispuestos, que los escuchen. Entonces mi sueño va más allá, que el Señor me dice por medio de mi vivencia personal, que necesita un sacerdote, un pastor que ayude a dirigir esa iglesia que ahora va por tan descarriada, ahora tantas situaciones que viven. Entonces ese sueño va más para allá. Entonces, Padre, siento que el sueño va para evangelizar y edificar iglesia. Muchas gracias, Santi. Bueno, muy bien. Queremos ahora la segunda palabra que nos regala el Papa. Esa segunda palabra, después de invitarnos a vivir siguiendo un sueño, la bondad de esa misión, de eso que todos en algún momento, de lo que nuestras familias son testigos, de cuando fuimos llamados, de cuando dijimos que queríamos ir a un seminario, que queríamos ordenarnos sacerdotes, y ahí han estado, y por eso que sea la oportunidad para dar gracias a todas las familias, la mía en primer lugar, porque siempre han estado conmigo y me han acompañado, pero así la de todos los sacerdotes y seminaristas. En este sueño que se vuelve un poco la segunda palabra, que es el servicio. ¿Qué nos dice Nicolás el Papa en el documento para este domingo sobre el servicio? En esa idea de servicio, el Santo Padre nos habla de la disponibilidad de vivir para servir. Ese es el fin del seminarista, del religioso, la religiosa, que ha sentido en su corazón ese llamado a la vida, a dar la vida por los demás, a dar la vida por todo el pueblo de Dios. Y es en ese servicio cotidiano en donde vamos encontrando signos vocacionales que nos ayudan a responder a ese llamado. Servir, muy bien. Nuestro sueño, servir. Franz, ¿qué tienes tú que decirnos sobre el servicio? ¿Cómo has vivido tú en tu respuesta vocacional el servicio? Bueno, muy buenas noches para todos, queridos cristovidentes. Bueno, el servicio es uno de los elementos constituyentes del discípulo. Se nos ha dado en la palabra del Señor: por sus obras los conocerán. Y una de esas obras es el servicio, ¿sí? ¿Cómo se forma el servicio en el seminario? Bueno, hay muchas maneras, ¿sí? Pero una esencial
el apostolado. Uno ahí descubre varios testimonios, gente dispuesta. Nuestros párrocos de apostolado siempre nos enseñan mucho en qué constituye el servicio, el estar siempre dado hacia la otra persona. Nos enseñan mucho que no es solamente remitirnos a dar de comer al que tiene hambre, a dar de beber al que está sediento. También hay unas obras de caridad espirituales, y ese tipo de obras de caridad espirituales son enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca. Son obras que forman el espíritu en el servicio, y realmente esa es una de los elementos más importantes en esta vida vocacional. Claro que sí, Franz, gracias. En el apostolado aprendemos a servirle al pueblo de Dios. La tercera palabra tiene que ver precisamente con la fidelidad, porque este es un camino de fidelidad a nuestro Señor. Entonces, Felipe, ¿qué nos dice el Santo Padre sobre la fidelidad? Bueno, en este numeral es muy curioso como el Santo Padre nos contempla a nosotros tan débiles y tan frágiles, y es saber que en esa debilidad y en esa limitación del propio ser, el Señor es glorificado, pero que sí exige de nosotros la manera alegre de responderle. Al fin de cuentas, el resultado de la fidelidad no es otro que la misma felicidad, ¿cierto? Entonces, fidelidad va muy relacionado con felicidad. Esa es la verdadera alegría de aquel que es vocacionado. Y vemos cómo el Señor siempre nos está animando. El Señor animaba en su amor misericordioso a José a continuar, a seguir hacia adelante. Vemos cómo el Señor también nos anima a nosotros. Sigue adelante, tú puedes caminar, ve hacia adelante. Entonces exige toda una peregrinación, todo ir de un lugar al otro, pero con esa confianza en que pese a nuestra vulnerabilidad y limitación, el Señor se glorifica en nosotros. Claro que sí, fidelidad con felicidad, nada de sentirse agobiado, triste, aburrido, con caras largas, como decía el Papa, nada de eso, felices, consagrados, felices. Jason, ¿cómo vas tú con ese camino de fidelidad y de felicidad? Cuéntanos. Pues Padre Javier, qué alegría estar aquí de nuevo en Cristovisión, y un saludo a nuestros cristovientes. La fidelidad, Padre, yo la expreso de una manera. Monseñor nos hablaba en ese consejo que le pidió a los seminaristas sobre la oración. Yo creo que ahí es un espacio muy fuerte para ser fieles. Pero el otro, yo siempre le digo a los jóvenes en los ambientes de parroquia o con las personas que uno dialoga, cuando uno siente el corazón en paz con las personas que uno comparte, con la familia, con lo que uno estudia, donde uno trabaja, donde uno está, ahí está siendo uno fiel. Así que oración, tranquilidad, si hay paz interna en el corazón, en nuestra vida, ahí estamos siendo fieles al Señor. Y esa es una gracia muy grande que tenemos en nuestra vida vocacional, en nuestro camino. Muchas gracias, Jason. Claro que sí, en la oración encontramos la fuerza para vivir la fidelidad y la felicidad. Por último, el Santo Padre nos invita a no temer, a no tener miedo. Nicolás, ¿qué nos enseña el Papa en esta cuarta palabra? Así es, Padre, pues se refleja y visualiza la vida de los seminaristas, de los religiosos, de los sacerdotes. A veces en nuestra vida vocacional tenemos incertidumbre, a veces tenemos miedo, a veces hay diferentes cotidianidades, realidades que apagan nuestra vocación. Pero el Santo Padre en esta carta, Padre, nos dice, no tengan miedo, porque hay una victoria mayor en el cielo, hay una victoria más grande, que es la vocación que Dios ha dado en ustedes. Creo que sí, Nicolás, es que la vocación tiene que ver con el reino. Es para este mundo en el servicio, pero para el reino de Dios. Así que queremos preguntarte, Sergio, tú que también has hecho tu camino profesional y vocacional, bueno, ¿cómo has vivido este no tener miedo en la respuesta vocacional? Bueno, Padre, el Papa San Juan Pablo II en el año 92, en la Jornada Mundial de la Juventud decía, jóvenes del mundo, no tengan miedo. Y el Papa Benedicto XVI dice, Dios no se deja ganar en generosidad, Dios no quita nada y no lo da todo. Entonces creo, Padre, que Dios es muy generoso, y uniendo estas cuatro palabras, poniendo nuestros sueños en el Señor, sirviéndolo a Él, siendo fieles, seguramente van a venir problemas, van a venir dificultades, pero si el Señor está con nosotros y estamos unidos a Él en oración, seguramente pues esos miedos los vamos a vencer porque Él está con nosotros.
Él ha vencido el mundo. Claro que sí, Sergio. Muchas gracias, hermanos, por ese testimonio. Muchas gracias a Monseñor. Gracias a ustedes que nos han acompañado desde la Eucaristía a las 7 de la noche, que han permanecido y que queremos invitarlos a permanecer en cada noche en Cristovisión, al anochecer, cada noche un tema diferente de nuestro interés para nuestra formación, para más fortaleza en este tiempo. Y por supuesto es vocacional, así que este domingo a orar por las vocaciones, a orar por nuestros sacerdotes y, como decía Monseñor Juan Carlos, a orar por él, por el Santo Padre, para que sigamos teniendo la fuerza de continuar y que muchos se animen a dar respuesta a este llamado, porque el Señor sigue llamando. Solo necesitamos familias que le permitan a ese joven, a esa jovencita, dar respuesta, y si está inquieto, darle la oportunidad de descubrir si el Señor le llama o no le llama. No tener miedo a vivir un camino de fidelidad, de servicio y de vivir como San José, soñando con este proyecto apasionante de la vocación. Por eso, para despedirlos, queridos hermanos, no podemos más sino agradecerles por estar, por acompañarnos, queridas familias, queridos cristovidentes, por apoyar con su audiencia este canal y de tantas maneras este canal, esta producción que hacemos para la gloria de Dios y para el servicio del pueblo de Dios. Terminar con, por supuesto, el himno a San José, a quien el Papa dedica esta jornada del Buen Pastor, este año que estamos viviendo, para que San José los proteja a ustedes, padres de familia, para que los proteja cada uno de ustedes en su hogar y les enseñe a seguir la voluntad de Dios en el silencio y en el amor. Así que con el coro de nuestro seminario los despedimos con este himno a San José y gracias por estar con nosotros y por ser parte de esta familia Cristovisión y por orar y ser parte de este proyecto vocacional apasionante de seguir a Dios nuestro Señor y de responderle amorosamente. Gracias a todos. A tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez humilde carpintero, con sencillez glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Al anochecer, vigilia de oración. Acción de gracias. Jueves vocacional. Miércoles de familia. Iglesia que acompaña. No estás solo, tu iglesia te cuida. Al anochecer.
invitamos a que te conectes al Patio, programa de Cristo Visión para jóvenes, para seguir el camino de Jesús. Soy Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia. Todos los martes de 8 a 9 de la noche a través de Cristo Visión, nuestro programa No estás solo, tu iglesia te cuida. Cristo Visión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. La familia está llamada a